7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia a la doctora Ana Galarza, asambleísta electa por el movimiento Construye, y el doctor Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora y concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Les invitamos a analizar la coyuntura político-electoral en el momento, cómo están las organizaciones políticas, cómo se proyecta esta segunda vuelta presidencial y también la definición cuando hay incertidumbre en medio de esta situación de inseguridad que vivimos en el Ecuador. Anita, bienvenida. Primero, ¿qué pasó en Tungurahua? Buenos días, Miguel, buenos días, Michael, y un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Les saludo a la doctora Ana Galarza, asambleísta electa por la provincia de Tungurahua, por la lista número 25, Construye, en representación de Fernando Villavicencio. Bueno, en la provincia de Tungurahua hubo varios asambleístas destituidos de esta última asamblea que fue cesada por el presidente Guillermo Lasso por muerte cruzada, que buscaron nuevamente llegar a la Asamblea Nacional, siendo el caso de Esteban Torres del Partido Social Cristiano, de Rosa Belén Mayorga del correísmo y de Ramiro Frías de la Izquierda Democrática. En la papeleta estuvo Ramiro Frías con la lista número 4, con Daniel Noboa. Sin embargo, de ello no alcanzó a llegar a una curul. Rosa Belén Mayorga del correísmo, obviamente, volvió a llegar porque si no es muy grande la votación del correísmo en Tungurahua, siempre tienen un voto duro que les alcanza para tener al menos un asambleísta. Por la estructura electoral que existe. Así es, pero en Tungurahua el correísmo no es fuerte. Me parece que tienen alrededor de un 13%, 12%. Cada vez van bajando más, ¿no? Pero aún así tienen ese voto orgánico. Y por el lado de Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, él se inmoló, se sacrificó en la asamblea anterior cuando se asoció con el correísmo. En Tungurahua eso fue algo que no le perdonaron, porque Tungurahua es una provincia, podríamos decir un 75% anticorreísta. Y el haber votado en el 2021 por Esteban Torres para que represente a la provincia, creyendo que era antagonista a la impunidad, a la corrupción del correísmo, y después ver que se alía al correísmo, eso fue un golpe muy fuerte para la provincia, y debido a eso en las urnas fue castigado. Ahí fuimos electos, en primer lugar, mi persona, quien les está hablando. En segundo lugar, Ramiro Vela Jiménez, de Centro Democrático, el único asambleísta electo en todo el país por Centro Democrático. En tercer lugar, Pachacutic, porque hay que entender que en Tungurahua, en estos últimos tiempos, Pachacutic se ha hecho muy fuerte. Tenemos una prefectura de Pachacutic, incluso la alcaldía de Ambato es de Pachacutic, con una particularidad muy bonita, que es mujer y además es indígena. Y es muy inteligente además, esperamos que le vaya muy bien. Entonces, Pachacutic tiene su voto duro, sobre todo en la zona rural, porque en las partes más altas de la provincia van a la papeleta y no ven nombres, no ven nada, solamente buscan el arco iris y rayan donde esté el arco iris. Entonces, eso les permite tener un voto orgánico, por así decirlo. Y lo mismo pasó con el correísmo. Tuvo su voto orgánico, que en cuarto lugar le permite nuevamente regresar a la Asamblea Nacional a Rosa Belén Mayorga. Es la única asambleísta de la Asamblea cesada que obtiene, por así decirlo, una reelección. Esos fueron los resultados en el tema de asambleístas en Tungurahua. En el tema de presidentes, en primer lugar llega Daniel Noboa. En segundo lugar llega Cristian Zurita en representación de Fernando Villavicencio. En tercer lugar llega Jan Topic, que estaba en alianza con el Partido Sociedad Patriótica, Centro Democrático y Partido Social Cristiano. Y en cuarto lugar, si no me equivoco, llega Luisa González, pero muy abajo.
Esos fueron los resultados de las votaciones. La última semana se movió bastante a partir de la muerte, del asesinato, porque hay que decir las cosas como son, del asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio. Hubo muchas personas que sintieron que no era lo mismo sin él y que a partir del debate terminaron decantándose por la candidatura de Daniel Noboa. Entonces, para nosotros esta campaña siempre fue cuesta arriba, siempre fue con el CNE prácticamente en nuestra contra. Una vez que asesinan a Fernando Villavicencio, nosotros pedimos que se posponga el debate y el CNE nos dijo que tenían un calendario electoral que respetar y que no podían posponer. Pedimos que se permita que Cristian Zurita esté en el debate. Bueno, dijeron que no era posible. Pedimos que al menos se nos permita poner una ofrenda floral en el lugar que le correspondía a Fernando Villavicencio como un símbolo, ¿no? Era una ofrenda floral de una bandera del Ecuador con una cinta negra que representaba el luto en el que el país se encontraba por la situación tan difícil que atravesamos, y el CNE tampoco nos permitió colocar la ofrenda floral, aduciendo que la ofrenda floral podía tener bombas. Como si no habría acciones previas para determinar cómo hace inteligencia militar o policial para esto. Bueno, tranquilamente, si el CNE creía que las flores podían tener artefactos explosivos, podían revisar y obviamente iban a ver que las rosas no tenían ningún artefacto explosivo. Simplemente querían que esté vacío el espacio de Fernando Villavicencio y punto. Porque justo por eso es que asesinan a Fernando antes del debate. Querían que no exista ni un solo rastro de Fernando Villavicencio en el debate de los candidatos a la presidencia. En Tungurahua, por ejemplo, antes del debate, el 75% de los votos era para Fernando Villavicencio. A nosotros electoralmente nos afectó muchísimo el asesinato de Fernando Villavicencio. Y si ya hablamos para la parte humana, hacer campaña la última semana en luto era desgarrador, mi querido Miguel. Era terrible. Era tan difícil poder expresar con palabras algo que no tiene palabras. Y el miedo, además, ¿no? La última semana, yo le hablo personalmente, tuve que hacer campaña con chaleco antibalas, con seguridad del Estado, con el GOE. Y eso es una imagen tan dura, algo que no habíamos vivido nunca antes y que no puede repetirse. Y que esas son las tareas que le corresponden a esta nueva Asamblea Nacional, porque el tiempo es bien cortito, así que hoy más que nunca se necesita la mayor voluntad política de hacer realidad todas las reformas necesarias para poder luchar en contra de la inseguridad, de la delincuencia, que es la que genera toda esta inseguridad. Y no hay que inventarse el agua tibia. Los temas que se tienen que hacer en la Asamblea son sencillos, pero para eso nosotros requerimos de que el resto de bancadas legislativas, todos los asambleístas en campaña dijeron que aman a sus provincias, que aman a su país. Hoy es la oportunidad de que pasen de las palabras a las acciones y que dejen a un lado la agenda política y empiecen a poner como prioridad la agenda país. Porque ¿cuál fue la agenda política de esta última Asamblea Nacional? El correísmo con otra bancada legislativa que se unieron, buscaron hacerle la vida imposible al presidente para que fracase. El socialcristianismo estuvo allí enancado. Ya, correcto, usted lo ha dicho. Buscaron hacerle la vida imposible al presidente para que fracase, pero eso es buscar que fracase el país. Porque si le va mal al mandatario, le va mal al país. Entonces, la madurez política consiste en que nosotros tenemos que revisar qué es lo que se presenta, más no quién lo presenta. Si es que lo que se presenta beneficia a la gran mayoría de ecuatorianos, tiene que contar con apoyo. Si por otro lado lo que se presenta es una agenda de impunidad, de persecución, de una agenda pro-delincuencial, jamás va a contar con nuestro apoyo, porque todo eso ha sido lo que le ha afectado al país. El hecho de que hayan sacado la base de Manta, el hecho de que hayan hecho una tabla de consumo mínimo de drogas, que hayan impedido el libre ingreso a las universidades, que hayan hecho campaña por el no en la consulta popular que se hizo en febrero del 2023, que nos permitía incautar los bienes mal habidos de la delincuencia organizada y además extraditarles. De los delincuentes. Claro. Hicieron campaña por el no, por Dios. Le pidieron a la gente que vote todo no en una consulta popular que te permitía votar sí y no en diferentes preguntas. Y otra cosa más, mi querido Miguel. El expresidente Correa permitió que ingresen extranjeros sin revisar sus antecedentes penales.
A la fecha de hoy, desde enero, son 3.000 ecuatorianos asesinados en manos de extranjeros con antecedentes penales. Esas decisiones que tomó este grupo político, haciéndole favores al narcotráfico y a la delincuencia organizada, son decisiones que ahora están manchadas con sangre inocente. Hace 2 semanas atrás, una pareja de esposos estaba caminando con su bebé de 15 días de nacida. Se acerca a un extranjero con antecedentes penales y le da 2 tiros a la bebé de 15 días de nacida y le asesina. En la costa, fue una noticia, cualquier persona puede revisar. Y eso es algo que no puede seguir sucediendo en el país, porque a veces decimos, bueno, se están matando solo entre ellos. No se están matando solo entre ellos. Hay mucha sangre inocente derramada, sangre inocente como la de Agustín Itriago, sangre inocente como la de Fernando Villavicencio, y en honor a estos héroes, no solo de Manta, no solo del Ecuador, sino yo creo en sí de todos nosotros. Tenemos que cambiar esta situación para que no tengamos que seguir llorando pérdidas tan importantes, porque con la muerte de Fernando, créame, más de la mitad del país clamó, lloró y temió, porque ya sentimos que no es el país de antes. Ya nos despedimos con nuestros hijos, de nuestros hijos, con un abrazo más profundo, porque ¿cómo sabemos si llegas o no llegas con bien a casa? O si tus seres queridos llegan o no llegan con bien a casa. Doctora Galarza, a propósito de lo que usted ha señalado, hoy es un mes del execrable asesinato de Fernando Villavicencio, el 9 de agosto. Hoy es 9 de septiembre. La Fiscalía ha hecho algunas tareas en las últimas horas, allanamientos, detenciones. Sin embargo, ¿cómo lograr evitar lo que sucede lamentablemente en el país, la impunidad? Bueno, nosotros dentro de la Asamblea Nacional, una de las primeras acciones que vamos a realizar es pedir la conformación de una comisión multipartidista que fiscalice el quehacer de la justicia. ¿Qué es lo que está pasando en Fiscalía? Que es la encargada de llevar la investigación, de formular cargos a las personas que tienen que formular cargos, a todas las personas que deba formular cargos. Porque si solamente es a un grupo y no están los autores intelectuales, eso significa que es una justicia incompleta y que pasa a ser una injusticia. Nosotros queremos saber quién fue la mente que ordenó contratar a estos sicarios, 8 extranjeros para variar, con antecedentes penales. Entonces, eso es lo que vamos a estar investigando, porque lo único que pedimos es que haya justicia. La palabra venganza ni siquiera entra en nuestro vocabulario, somos gente buena. Lo que buscamos es justicia. ¿Y qué es la justicia? Que no exista culpables libres, pero tampoco inocentes perseguidos. Claro, pero del otro lado sí se ha dicho venganza con contundencia. Claro, el correísmo utiliza mucho la palabra venganza y bueno, nosotros somos diametralmente distintos, somos paralelamente opuestos, caminamos por sendas distintas. En las listas de perseguidos por el correísmo está Fausto Valdivieso, que terminó asesinado, Fernando Villavicencio, que terminó asesinado, está el general Gabela, que terminó asesinado. Ustedes no pueden decir en nuestras filas que exista nadie que haya sido señalado y que haya terminado asesinado. Por el contrario, en el correísmo, cualquier persona que señalaba sus actos de corrupción, tarde o temprano terminaba siendo asesinada. Entonces, en esta segunda vuelta, literalmente, o votan por los sicarios de la patria o votan por una patria de paz. Usted decide. Usted decide si camina en una patria de paz o camina en una patria donde tenemos que seguir viendo estos actos tan execrables y que el mundo repudia y que además generan una pésima imagen del país, porque el asesinato de Fernando Villavicencio fue una noticia mundial. De tal manera que si alguien quería venir a visitar nuestras Islas Encantadas y ve esa noticia, ve que a un hombre con un resguardo policial de 3 anillos de seguridad le asesinan, los turistas que vienen sin 3 anillos de resguardo policial prefieren irse a otro país. Son este tipo de cosas las que también están afectando el desarrollo de la patria y son este tipo de cosas a las que tenemos que combatir desde la Asamblea Nacional y desde el espacio ciudadano, porque es increíble que sigan siendo el bloque más grande de la Asamblea Nacional. Por favor, este es un llamado de atención hacia todos ustedes, para que comprendan que con sus votos ustedes o construyen la patria o permiten que se continúe en esta senda oscura. Bienvenido al doctor Michael Laulestia, presidente del Movimiento Ahora, concejal de Quito. ¿Qué representa este momento político que está viviendo el país? Muy buen día.
Buenos días, Miguel. Quiero saludar a mi compañera de panel, la asambleísta Ana Galarza, solidarizarme por esto lo que relata, ¿no? Parecería que a ratos nos olvidamos de estos momentos trágicos, graves que tuvieron que atravesar en medio de una campaña electoral con estos niveles de violencia. Finalmente me parece que la ciudadanía también ha tenido una respuesta y una reacción ante esto, y en la nueva Asamblea Nacional ustedes han alcanzado un bloque importante que podrían de alguna forma materializar los proyectos y el plan de gobierno presentado por la organización política que representa. Parecería, Miguel, que en efecto esta Asamblea Nacional va a ser más fragmentada que la anterior. También con ciertas complejidades, porque no sabemos ya, una vez instalada la asamblea, cuáles van a ser los intereses, cuáles van a ser las alianzas internas, pero esto parte desde un punto, Miguel y Anita. Parecería que en este momento, más que alianzas ideológicas, tenemos alianzas programáticas que de ninguna forma nos garantizan que en la Asamblea Nacional se pueda hacer un trabajo coordinado, o que esas bancadas que se puedan conformar en la asamblea respondan efectivamente a la organización política que en su momento representaron. Lamentablemente, esto hay que decirlo, no podemos nosotros subestimar a esta corriente política que es la Revolución Ciudadana. Alcanzan más asambleístas que el anterior periodo, que el periodo cesado, esto sin contar que aún no conocemos en qué va a terminar las elecciones del voto en el exterior, que me parece que hay que también tener en cuenta. No hay que también tomar en cuenta, Miguel, y a los ciudadanos que nos escuchan, en estas elecciones evidentemente no tuvimos una candidatura oficial del movimiento indígena. Tenemos ahí una alianza que parecería de último momento, apoyando al candidato Yacu Pérez, que también hay que leerlo en el escenario. No hay una candidatura oficial del movimiento oficialista, y es por eso que se dan todos estos fenómenos. Yo sin duda tengo que decirlo, estas elecciones, este momento que está viviendo la política no puede ser leído evidentemente sin el asesinato de Fernando Villavicencio. La nueva asamblea tiene un montón de retos y un montón de trabajo. Más de 500 iniciativas legislativas que se quedan represadas en estos 2 años de la asamblea cesada. Solo 38 proyectos de ley llegan a ser aprobados, 500 y un poco más todavía están en el proceso de calificación, y esta asamblea tiene este reto. Trabajo hay un montón. Hay una ley de aguas que hay que tramitarla, que hay que aprobarla, esto por un mandato constitucional. Hay un código de la protección de niñez que hay que debatirlo, que hay que calificarlo, que son temas importantes, pero adicionalmente en los temas de fiscalización hay un montón de trabajo que hacer. Yo sí, ahí quiero ser un poco enfático. Yo entiendo que a ratos existen pronunciamientos políticos, no necesariamente jurídicos. He escuchado con atención que de diferentes bancadas, y obviamente de la bancada de Construye, se quiere conformar una comisión de investigación sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En efecto, que en el ámbito de fiscalización se puede hacer un montón de cosas, pero no podemos irnos contra la Constitución. El artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución de la República prohíbe expresamente conformar este tipo de comisiones para investigaciones que ya están en el ámbito penal. Esto con el sentido de que se puedan hacer las cosas bien e ir a lo importante, que ahorita en el ámbito político, por ejemplo, dejar a la Fiscalía General del Estado que tramite todo lo que tenga que tramitar para esclarecer este vil asesinato. Por supuesto, la ciudadanía dar todo el acompañamiento, la vigilancia, y por supuesto no entorpecer a ratos de investigaciones con criterios políticos. Es lo que ha pedido en este momento la Fiscalía, que por favor... es decir, doctor Olestia, debiera dejarse en paz que trabaje, exigirle trabajo a la Fiscalía, y no como algunos sectores como el correísmo, que han advertido en la impresentable y vergonzosa asamblea anterior juicio político de la fiscal. Por supuesto, pero adicionalmente en el momento que vivimos en esta forma de acoso de ciertos sectores del correísmo, tratando de desviar la atención, tratando de entorpecer las investigaciones que se está haciendo, eso es lo que no podemos permitir, es lo que debemos más bien condenar. Esto no lo podemos hacer. Y sí decirle a querida Anita, me parece que
hay un montón de trabajo de fiscalización que hacer. Es urgente, por ejemplo, que la próxima asamblea en este momento ya esté tramitando, por ejemplo, procesos de control político al Consejo Nacional Electoral, procesos de control político al Consejo de la Judicatura, procesos de control político al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros, los ciudadanos que vemos todos los días absortos cómo se tratan de manejar los hilos, tratando con acciones constitucionales de revisar lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio, como con 2 votos en un consejo conformado por 5 personas destituyen a un juez que no es de la línea de quien preside el Consejo de la Judicatura, como el Consejo Nacional Electoral lamentablemente no ha podido manejar estas elecciones anticipadas, y cómo han tenido que, un poco hasta forzando la normativa, tener que anular unas elecciones en el exterior y poner en inseguridad jurídica a los ciudadanos. Me parece que por ahí es la agenda legislativa, Miguel. Pero adicionalmente, este va a ser un periodo muy corto, de 1 año, 6 meses, 7 meses, y lamentablemente de aquí a julio del próximo año ya estaremos nuevamente con calendario electoral en las organizaciones políticas, tratando de hacer primarias, viendo los cuadros que nos representen en las elecciones nacionales. Y nuevamente la tarea de la Asamblea Nacional es que por favor no permitan que con artimañas del Consejo Nacional Electoral nuevamente se declare en periodo electoral y se blinden a un posible control político. Esto es lo que debemos ver, esto es lo que pedimos los ciudadanos. Es necesario que el próximo gobierno cuente con la gobernabilidad, cualquiera que fuese, con gobernabilidad por el bien del país. Hay temas urgentes, por ejemplo, en temas económicos, en temas de seguridad social, en reformas a la ley orgánica de la función judicial, y por supuesto, cómo no insistir, nosotros como organización política que en su momento presentamos la iniciativa legislativa para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su momento, en una de las últimas asambleas, fue bloqueado justamente esta reforma parcial a la Constitución, y no permitieron que este organismo que ha sido tan cuestionado a través de los años, ya lo advertimos antes, y ahora nuevamente el tiempo nos da la razón. Hay que insistir en una reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Hay enmiendas constitucionales que están todavía trabadas en la Asamblea Nacional. Hay que ir a un proceso de verificar la normativa laboral. Hay que ir a una gran reforma laboral. Hay que garantizar la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por supuesto lo que todos los candidatos dicen en campaña: vamos a crear empleo. ¿Cómo vamos a crear empleo? Lamentablemente todas estas cosas tienen que pasar también por una etapa normativa, legislativa en la Asamblea Nacional, y me parece que la Asamblea trabajo tiene un montón, labores de fiscalización un montón, y lo que hay que hacer en miras a lo que pueda suceder en una visión de alianza, de planificación programática, es que puedan dar gobernabilidad al próximo presidente de este país. Doctor Aulestia, ha hablado de legislación, fiscalización, esos grandes desafíos. Por cierto, hay muchas leyes que deberán aprobarse, viabilizarse, reformas a la Constitución, pero en el tema de fiscalización es fundamental lo que usted decía: cómo pueden al menos 2 organismos, los 3, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, luego de todo lo que ha ocurrido, especialmente los 2 primeros, Consejo de Participación y Consejo de la Judicatura, por sobre normas constitucionales y legales, haciendo lo que les viene en gana, cuando aquí hay que respetar el ordenamiento jurídico. Por supuesto, pero adicionalmente contar que, como por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral tenemos vocales prorrogados algunos meses. Lamentablemente parecería que por conveniencia o por alguna otra extraña razón el Consejo de Participación Ciudadana no ha podido llamar al concurso para elegir nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Participación Ciudadana preocupado en este momento por otras cosas, como por ejemplo en el concurso del Contralor General del Estado, preocupado de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio dirigido por el doctor Trujillo y en su momento también por el doctor Pablo Dávila, preocupado por las actuaciones de la Corte Constitucional. Bueno, estas son las cosas que el ciudadano está viendo, y esa es la labor. El Parlamento, la función legislativa, es la que tiene que dar respuestas. Ese es el control político que debe hacer la Asamblea en este momento, más allá
de ahorita estar pensando en cómo repartirse las comisiones de la Asamblea Nacional, más allá de cómo repartirse los cargos de autoridades de la Asamblea Nacional, es momento de plantear una agenda de fiscalización y, por supuesto, como decía al principio Miguel, más de 500 iniciativas legislativas represadas solo de la última Asamblea cesada. Trabajo de la Asamblea, hay un montón de cosas por hacer. Doctora Anita Galarza, agenda legislativa y de fiscalización, ¿cómo debieran llegar los movimientos? El caso de Construye con otras organizaciones, ¿habrá alianzas, habrá posibilidad de acuerdos que permitan responder a las demandas ciudadanas? Desde luego que nosotros tendremos que dialogar con las distintas bancadas legislativas, porque ninguna bancada tiene los suficientes votos como para poder hacer y deshacer sin la necesidad de dialogar sobre la mesa en una agenda que le corresponde al beneficio del país y no a esas agendas que van direccionadas a intereses personales de los legisladores. Incluso, por ejemplo, como decía Michael, que hay que hacer un cambio en la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para eso necesitamos al menos 92 votos en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que necesitaríamos también los votos de el bloque de la Revolución Ciudadana. Estoy más que segura que al menos para eliminar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no vamos a contar con los votos del bloque de la Revolución Ciudadana, porque ellos son los que manejan en este momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y son los que buscan desde ese organismo perseguir a aquellas autoridades que han actuado en derecho sin y que lo legal. Que han hecho, sin base legal. Por eso están a 0,5 o que la Corte Constitucional les mande a sus casas o que la Asamblea Nacional inicie un proceso de control político y tal vez no se decida en esta asamblea, porque recordemos que los juicios políticos tienen que ir atendiéndose en el orden en el que han sido planteados. Y en ese sentido, recordemos también que el Consejo Nacional Electoral está a la fila ya en un proceso de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional anterior, y que al momento en que repita las elecciones en las circunscripciones en el exterior, violando a la Constitución, porque la Constitución dice que los asambleístas se eligen en primera vuelta. Ya, solamente con eso, porque hay mucha más normativa que no permite que repitan las elecciones en las circunscripciones en el exterior. Solamente con ese hecho de violación a la Constitución ya nos están dando una causal madre para que esos vocales que están autorizando que se repitan las elecciones en el exterior sean destituidos y censurados. Pero no solamente van a tener problemas en el ámbito político por este tipo de decisiones arbitrarias, van a tener también problemas en el ámbito penal, porque lo que están haciendo también es de carácter penal. Por eso es que nosotros hemos acudido a las instancias legales, pero también a este exhorto a que el Consejo Nacional Electoral, por favor, deje de actuar con ilegalidad, disimule el favoritismo que tiene por las organizaciones políticas y disimule también lo que tiene en contra de nosotros. Por ejemplo, la bancada de la lista 25. Ya les enumero, no pospusieron el debate, siendo que 2 días antes habían asesinado a nuestro candidato. O sea, ¿qué más motivo de fuerza mayor quiere si es que le asesinan 8 sicarios a un candidato a la presidencia? Y dijo que tenía que respetar el calendario electoral. Pero ahora, cuando se trata de repetir elecciones en el exterior, que sería irrespetar el calendario electoral, ahí sí, ya no le interesa el argumento de respetar el calendario electoral. Entonces, este es un llamado público y un exhorto a que el Consejo Nacional Electoral vele por la democracia, no por sus favoritismos, no por el mejor postor. El Consejo Nacional Electoral está ahí para hacer respetar la voluntad del pueblo en las urnas, nos guste o no nos guste. Y si no le gustó que seamos el segundo bloque más grande de la Asamblea Nacional, qué pena. Al país sí le gusta nuestra agenda legislativa, al país sí le gusta que continuemos con el legado de Fernando Villavicencio. Y tiene que respetar los asambleístas que ganamos en las circunscripciones en el exterior, además tomando en cuenta un particular, ¿no? Ellos aducen que no se permitió que algunos ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, de ello, dato mata relato. El nivel de ausentismo en las votaciones del 20 de agosto fue
muchísimo menor a los niveles de ausentismo que se dieron en elecciones anteriores, en las circunscripciones en el exterior, cuando se realizó el voto de manera presencial en papeleta física. ¿Y por qué sucedió esto? Porque al haber activado el voto telemático, nuestros hermanos migrantes pudieron ejercer su derecho al voto desde su lugar de trabajo, desde su domicilio. Pero en años anteriores muchos de ellos no pudieron ejercer su derecho al voto porque tenían que viajar 6, 8 horas hasta llegar al lugar físico a donde ejercer su voto en la papeleta física. Entonces, hoy tuvimos muchos más votantes en las circunscripciones en el exterior que en veces anteriores. ¿Qué significa eso? Que el argumento de que hubo personas que no pudieron ejercer su derecho al voto es inválido. Claro que sí hubo problemas, ¿no? Y también fiscalizaremos este tema de la empresa que brindó los servicios para que se realice el voto telemático. Es nuestro trabajo. O sea, nosotros investigamos hechos, nunca a empresas o personas. O sea, jamás va direccionado, porque eso sería un absurdo. Pero tenemos que investigar por qué hubo tantas falencias y se pagó tantos recursos económicos. Nos costó un montón y ahora justamente por esas falencias nos toca repetir las votaciones en las circunscripciones en el exterior, que son más recursos en un país que no tiene dinero y que cada vez más tiene menos dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, ganó el sí en la consulta popular. Solamente el desmontar todo el aparataje que tenemos en el Yasuní TT nos cuesta cientos de millones de dólares. Entonces tienen que dejar de tomar este tipo de decisiones que nos afectan económicamente y además afectan a la democracia y además afectan a la seguridad jurídica, como dijo Michael, porque si no, ¿para qué está la Constitución? Pues, ¿para qué dice en la Constitución que en primera vuelta se van a elegir los asambleístas si después a la señora Diana Tamain se le ocurre que por portarse chévere con el correísmo va a elegir en segunda vuelta? No, la Constitución que de hecho el correísmo hizo en Montecristi, ahora ellos deshacen cuando no les interesa. Ese son el tipo de cosas que nos dan los argumentos políticos, pero además jurídicos, para que sean destituidos y censurados, pero también en el ámbito penal. No quede esto en impunidad si es que esto llega a cristalizarse, ¿no? Si es que el Consejo Nacional Electoral revisa su accionar y prefiere no irse a la cárcel por cometer una ilegalidad y deja las cosas como están, obviamente se continuará el proceso de control político y ellos presentarán sus descargos. Pero si es que cristaliza la anulación de las elecciones en el exterior, probablemente van a tener que responderle a la justicia y ya sabemos cuál será el resultado, porque sería un claro delito. Doctor Michael Laulestia, a propósito de lo que dice la doctora Ana Galarza, ¿cómo dar garantías en este proceso electoral para la segunda vuelta? Bueno, es complejo porque, como la ciudadanía conoce, ha perdido muchísima confianza a la institucionalidad, y más aún cuando vemos esto, cuando sabemos lo que está ocurriendo. Ana ha sido muy clara en decirnos, por ejemplo, esta fiscalización que se va a iniciar a la acción del voto telemático. La consejera Elena Nájera ha hecho una alusión a que habrían sido invitados a participar dentro de este proceso como único proveedor, y que lógicamente la Contraloría, lógicamente los espacios de investigación tendrán que determinar cuáles fueron las responsabilidades tanto del CNE como de esta empresa, que lamentablemente no ha podido dar certezas ni seguridad. Le decía Miguel, esta desconfianza que tiene el ciudadano a los poderes, esta desconfianza que tiene el ciudadano a la institucionalidad, lamentablemente tiene que ser recuperada. Pero aquí también una cosa más, toda esta crisis que se genera en este gobierno que está de salida, en la asamblea cesada, debe ser entendido en el momento político, en este momento, como la nueva asamblea en una etapa de transición. Nuevamente yo quiero decir, es responsabilidad de las organizaciones políticas, es responsabilidad de los actores políticos en este momento dar gobernabilidad sin cálculos políticos, Miguel. No podemos en este momento entrar en la lógica de ninguna forma del reparto en el nuevo gobierno. No podemos entrar en una lógica de extorsiva, si se puede, por parte de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Hay que entender el momento, como les decía hace un rato al inicio de mi intervención. En julio del próximo año posiblemente
y estemos con un nuevo calendario electoral cumpliendo las organizaciones políticas, y eso sin duda va a determinar que el Ejecutivo tenga que distraer cierto tipo de acciones, o posiblemente la ciudadanía preocupada en las nuevas elecciones y no lo que está haciendo el gobierno o la Asamblea Nacional. Doctora Olestia, ¿cuál debiera ser el comportamiento para esta segunda vuelta? ¿Cómo ve el panorama? Y si es partidario de las alianzas también que se reflejen en la próxima Asamblea Nacional. Por supuesto, deben darse alianzas. Este es el espacio en donde se debe conversar, en donde se deben poner de acuerdo, no lógicamente bajo el reparto, sino bajo ideas, bajo un plan de gobierno, un programa de gobierno que cada uno de los asambleístas inscribieron al Consejo Nacional Electoral y lo tienen que hacer. Si me permite, incluso lo que usted ha dicho, en un periodo tan corto debiera haber un acuerdo programático, pero que no se repita esa asamblea vergonzosa que lo que buscó es, más allá de los errores múltiples que ha tenido este gobierno, tumbar al presidente para sus fines políticos. En una lógica de boicot permanente a lo que podría presentar el Ejecutivo en ese momento. Por eso es que la ciudadanía, al final del día, cuando el presidente de la República decide emitir su decreto de muerte cruzada, finalmente la ciudadanía le apoya, aplaude. ¿Por qué? Porque ven a una asamblea sin credibilidad, una asamblea que lamentablemente no cumplió con las expectativas y finalmente estaba preocupado más por un juicio político al presidente de la República que por tramitar las iniciativas legislativas que tenía ya en el trabajo legislativo. En este momento, Miguel, es importante primero no pensar solamente en el cortoplacismo, porque esto es importante decirlo a la ciudadanía. Si bien tenemos una etapa de completar un periodo de gobierno, tanto en la Asamblea como del Ejecutivo, también hay que pensar qué va a pasar luego, qué va a pasar después del 2025. Y ese es el reto importante, no solo pensar en este año y medio del mandato que le queda para terminar a la Asamblea Nacional y luego al presidente de la República que sea electo en las urnas. También hay que pensar en qué es lo que necesita el país, la inversión que necesita el país. Por ejemplo, también hay que pensar todo esto de que se oferta en campaña sobre las fuentes de empleo, crear empleo. Bueno, ese es el reto. Hay que ir a una reforma laboral. Ok, de acuerdo, pongámonos de acuerdo en la Asamblea Nacional. Hay que ir a una reforma en la función judicial. De acuerdo, hay que ponerse en sintonía y a la altura de lo que pide en este momento los ciudadanos. Pero adicionalmente, no dejar de lado lo importante, los procesos de fiscalización, y perdóneme que tenga que insistir con esto porque a ratos parecería que nos olvidamos, a ratos parecería que no hacemos caso lo que los ciudadanos están pidiendo, están clamando. Es necesario hacer el control político al Consejo de Participación Ciudadana, es necesario hacer el control político al Consejo de la Judicatura, es necesario hacer el control político al Consejo Nacional Electoral, más allá del ámbito de las competencias que tienen otras instituciones en el tema penal, en el tema administrativo, en los temas de control. El control político es necesario que la Asamblea Nacional en este momento ya estén trabajando las bancadas. Doctor Olesti, ¿cómo ve el panorama de definición de la presidencia de la República con los dos finalistas? Bueno, parecería que las cosas están más o menos dadas. Yo pienso que el próximo gobierno posiblemente tengamos mejores oportunidades, un mejor panorama. Es necesario apoyar a ese próximo gobierno. Parecería que la ciudadanía se ha cansado de esta forma de hacer política, del revanchismo, del odio, de la venganza, y más bien los jóvenes nos hemos pronunciado en estas elecciones y parecería que para la segunda vuelta vamos a tener mejores noticias para el país. Pero por eso mismo es necesario que los políticos, que las organizaciones políticas, que los actores, que la Asamblea Nacional esté a tono de lo que se pronunciará en las urnas el Ecuador el 15 de octubre. Eso define con un hecho respaldo al candidato Daniel Noboa. Por supuesto, es momento de que se renueven las generaciones políticas de este país. Es momento de dar oportunidad a los nuevos proyectos que se pueden presentar en el Ecuador, pero también es necesario tener la madurez política de poder apoyar un programa de gobierno que vislumbre, si se puede, para el país desarrollo, productividad
Eso es lo que nosotros debemos hacer. Desde la Asamblea Nacional, usted ha sido muy claro, procesos de legislación, de fiscalización, pero también de contribución al país, reforma laboral, ley de gestión de riesgos, para citar dos de tantos proyectos. La ley de aguas. Ley de aguas que usted bien citó. Esto va a implicar que haya un acuerdo entre quienes quieren el desarrollo y no aspiran, como otros sectores, solo recuperar el poder, no solo, como han dicho, para venganza, sino para la impunidad. De acuerdo, pero también ahí es necesario que la ciudadanía esté vigilante a los procesos que se den en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, dentro de un proceso eleccionario entra el bueno y el malo a ocupar curules, Miguel, y eso tiene que ser vigilado. Eso es la veeduría social que podríamos llamar, porque no necesariamente es mejor legislador el que más proyectos de ley presenta, sino en la calidad de proyectos de ley, iniciativas legislativas que se presenten. Pero más allá de las iniciativas legislativas, porque como le decía y les decía a los ciudadanos ecuatorianos que nos escuchan, más de 500 iniciativas legislativas represadas en la última asamblea. Trabajo hay un montón, pero hay que ir en este momento a lo oportuno. Posiblemente se nos quieran tomar todas las instituciones de control del país. Posiblemente se nos quieren tomar la institución judicial de este país. Eso no podemos permitir. Eso es. Están caminando a eso, por las evidencias claras que hay. La agenda es clarísima, Miguel. La agenda es clara. Y es por eso que la Asamblea tiene que estar a tono. Nuevamente, yo espero que la próxima asamblea, en los bloques que se vaya a representar, en las bancadas que vayan a conformar, no entren en esta lógica de poner condicionamientos al gobierno de turno, que no entren a condicionar al mandatario. O a chantajear, hay que decirlo. Es así. Por la impunidad u otros objetivos. Es así, Miguel, pero también hay que ir un poquito más allá de los anuncios políticos. A ratos hay que revisar la norma, a ratos hay que revisar la Constitución, cuáles son los ámbitos de competencias. Por eso yo quiero nuevamente decirle, Miguel, el trabajo que tiene la Asamblea en este próximo periodo es largo, pero hay que definir los temas parlamentarios, los temas de legislación prioritarios, porque el periodo es corto. Claro, con una circunstancia, efectivamente, 1 año y medio va a ser muy poco tiempo, pero sí se pueden sentar las bases, por un lado, para la recuperación del país y, por otro, para cortar ese afán evidente de lograr impunidad en el Ecuador con la toma de organismos como el Consejo de Participación o el Consejo de la Judicatura. En ese sentido, habrá que priorizar, porque el otro objetivo político será al 2025. Así es, pero adicionalmente, tomar en cuenta algo. Hasta el 1 de noviembre de este año, el Ejecutivo tendrá que presentar la proforma presupuestaria del año 2024. Yo espero que con altura el gobierno saliente pueda trabajarlo esto. Al 15 de octubre tendremos ya un presidente electo. Se pueda trabajar con este presidente electo esta proforma presupuestaria del 2024 por un tema de respeto, por un tema de consideración, y la Asamblea Nacional, que se principalice, que se posesione, que se instale en el mes de diciembre, tendrá que aprobar este presupuesto del año 2024. Estas son las cosas que hay que determinar, que son los temas urgentes. Finalmente, el plan de gobierno del próximo presidente también tendrá que verse reflejado en esa proforma presupuestaria del año 2024. Bien, muchas gracias. La presencia aquí en estudios, en la revista de Opinión Democracia, de la doctora Ana Galarza, asambleísta electa por Movimiento Construye, y el doctor Michael Laulestia, presidente del movimiento ahora y concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Muy amables. Muchas gracias, Miguel. Un saludo cordial. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por un país porque recupere la paz y la seguridad. Vamos a una pausa publicitaria y luego les anunciamos diálogo con el gerente del Metro de Quito, economista Víctor Hugo Villacrés, para hablar precisamente qué ocurre con el Metro de la capital. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.